Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un programa especial sobre el coronavirus, sobre la variante Delta, esta amenaza mundial, porque la pandemia del COVID-19 persiste en el mundo y la variante Delta es la nueva y peor amenaza hasta ahora. Todos los expertos señalan que el arma principal contra el virus es vacunarse. Y aún hay quienes dudan de hacerlo. Y en este programa especial hablaremos de la pandemia del COVID-19, en especial de esta variante Delta. Buscaremos respuestas a estas preguntas. ¿Cuáles son los riesgos de esta variante Delta? ¿Qué puede hacer el mundo para acelerar los procesos de vacunación y detener los niveles de muertes y contagios? ¿Existen otras alternativas para enfrentar el virus? ¿Pudiera surgir otra variante más peligrosa? Hoy día vamos a tener con nosotros una infectóloga, un pulmonólogo, vamos a tener también un hombre que nos colabora mucho aquí en CNN y que es de salud pública, pero vamos a comenzar con el doctor Orlando Rodríguez de Medicina Interna, jefe de staff médico del Jackson Memorial. Doctor Rodríguez, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Un placer, Mario. Una pregunta, doctor. Ya llevamos como 1 año y medio de esta pandemia. Yo pienso que todos nosotros, yo me incluyo, queremos saber más cómo proteger a nuestra familia, cómo protegernos nosotros, qué hacer en este momento. Y mi primera inquietud es saber cuánto se ha aprendido desde el punto de vista de la medicina en este año y medio. Desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, Mario, hemos aprendido muchas cosas, pero creo que lo podemos resumir en 5 tópicos. Número 1, hemos aprendido a diagnosticar este virus y hemos aprendido a diagnosticar las diferentes variantes del virus que han venido como un proceso natural de evolución y de mutación del virus. Número 2, hemos aprendido a saber cómo se transmite este virus, que básicamente la parte más importante es el aerosol por el aire. Número 3, hemos aprendido el mecanismo de cómo el virus infecta a las diferentes células del cuerpo y hemos aprendido que es una enfermedad no solamente pulmonar, sino una enfermedad sistémica en la cual diferentes tipos de órganos son afectados, como el sistema nervioso central, el corazón, el hígado, etc. Número 4, hemos creado protocolos para el tratamiento que, si se pone en pie al principio o en un estadio temprano de la enfermedad, pues entonces tenemos resultados positivos. Y número 5, y creo que la parte más importante y que envuelve todo esto, es el desarrollo de la vacuna y cómo prevenir esto. Y tenemos con la vacuna como el arma más importante para la prevención. Y aquí hay algo interesante, porque usted, antes de hacer este programa, comentando con usted, me dijo que sus papás, que tienen un hijo médico, no se querían vacunar. ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, ¿por qué le pasaba esto a sus padres? Yo creo, Mario, que eso es un proceso de falta de educación mayormente y información equivocada. Hoy tenemos acceso a la prensa, tenemos acceso al internet donde leemos cosas que no son objetivas. Y mis padres tenían mucho miedo de contraer la infección por una vacuna que en realidad es imposible contraer la infección por vacunarse. Yo, como médico al fin, pude finalmente sentarme con ellos, tener la conversación, entendieron y finalmente mis padres están vacunados hoy en día. Ahora, vamos a hablar especialmente de esta nueva variante, porque pareciera que en el mundo esta variante es el mayor porcentaje de las personas infectadas. Eso es correcto. Ahora mismo, en más de 100 países en el mundo, esta variante la hemos detectado. Y en los Estados Unidos en particular, el 52% de la población que está nuevamente con el virus es la variante Delta. Ahora, ¿qué diferencia? Porque esta no es la primera variante. El virus ha mutado antes y ha tenido otras variantes. ¿Por qué se le ha dado tanta importancia a la variante Delta? El virus es un proceso natural de evolución y de mutación. Desde el comienzo de la pandemia hemos visto muchísimas variantes, pero la Delta en especial tiene un poder de contagio extremadamente elevado y por eso es que se le ha dado tanta importancia. La cuestión sobre la peligrosidad y si es más virulenta que las otras cepas es algo que todavía no tenemos estudios suficientemente poderosos estadísticamente para decidir si en realidad es más virulenta que las otras. Hay gente que dice que esto es una influenza un poco más fuerte y usted me dio un ejemplo antes del programa que me parece muy interesante y esto la gente lo tiene que entender, todos nosotros lo tenemos que entender. Yo creo que sí. La pregunta desde el principio de la pandemia fue si esto era solamente un simple influenza, un simple catarro. Y la respuesta es no.
el COVID-19, el COVID-19 es un virus extremadamente peligroso, un virus con una mortalidad mucho más grande que la influenza y nosotros no tenemos que analizar ningún tipo de estadística, nada más que nos preguntamos a nosotros mismos como ¿cuántas personas nosotros conocemos en realidad que han fallecido de influenza? Yo en 20 años como médico solamente he visto uno, pero conozco 10 o 15 de mi entorno familiar, de mi entorno social, que han fallecido durante esta pandemia. Esta es una de las enfermedades graves que ha tenido la humanidad y que en esta oportunidad se ha defendido muy distinto de lo que pasó en una pandemia hace 100 años atrás. ¿Cómo cree usted que se va a salir de esto? ¿Cuál cree usted que será la futurología? Aunque vamos a tener un médico de salud pública que nos va a explicar esto y tenemos un infectólogo y tenemos un pulmonólogo, pero quiero preguntarle a usted. Cómo no, yo creo que sin dudar a dudas nosotros tenemos el armamento adecuado para poder combatir esto. Y es la vacuna. Y es la vacuna porque vemos y hemos visto durante esta pandemia cómo los casos han bajado tremendamente y hoy en día en los Estados Unidos la mayoría de los pacientes que están siendo diagnosticados nuevamente con el COVID son pacientes que no se han vacunado. Ahora, cuando me vacunaron a mí, yo estaba en la primera lista de todos los países por mi edad, porque primero se vacunó a las personas mayores. Se decía que esta enfermedad era en un porcentaje muy alto, mortal para las personas mayores. Sin embargo, me parece que ahora esto ha variado, porque las personas mayores en general están vacunadas. Eso es correcto, Mario, y ahora estamos viendo un número significativo de personas más jóvenes, porque son las que en la mayoría no se han vacunado, y hemos visto todo el espectro de la enfermedad en ellos también. Personalmente, en el hospital ahora mismo tenemos pacientes de 20, 30, 40 años que están ingresados. Yo creo que esto es una concepción errada del hecho de que esto solamente afecta a las personas mayores o personas que tengan enfermedades comórbidas. No, esto afecta a todas las edades. Hay cosas que se desconocen, me imagino todavía, porque esto se está estudiando día a día. Pero por lo que usted me dice, en este año y medio se ha avanzado bastante. ¿Hay algún tipo de fármacos que ya están como siendo aceptados por la medicina en los casos más graves de personas que están en estado muy grave? Desgraciadamente, don Francisco, la mayoría de los fármacos que tenemos hoy en día ayudan en un estadio temprano de la enfermedad. Ya cuando la persona tiene un estado avanzado de esta enfermedad, no existe mucho que nosotros podamos hacer. Sí tenemos algunos medicamentos como el uso de los esteroides, el uso de los anticoagulantes, que puede ayudar mucho a los pacientes. Sin embargo, cuando el paciente está en ese estadio demasiado avanzado, usualmente no tenemos nada para eso. Y ya está con nosotros la doctora Cintia Rivera, directora del programa de enfermedades infecciosas del Hospital Mount Sinai de Miami y docente de esta especialidad de la Universidad Internacional de la Florida de FIU. Gracias, doctor Ignacio Sendán, especialista en enfermedades al pulmón y cuidados intensivos, más de 40 años de experiencia en esta área de la medicina. Y desde Washington nos acompaña el doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública, más de 20 años colaborando con CNN en español, profesor de medicina de la Universidad George Washington. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Y continuando con este programa, me gustaría preguntarle a usted, doctora, para que nos dijera, porque estábamos hablando de los contagios y usted es infectóloga. Hay mucha gente que no se ha podido vacunar en algunos de los países porque la vacuna no ha llegado, a pesar de su deseo de vacunarse, porque tenemos todos aquí el convencimiento que la vacuna es lo más importante. Pero ¿qué otras maneras de protección efectiva hay? Bueno, primero que nada, gracias por tenerme aquí en el programa. Es muy importante compartir esta información, porque como usted dijo, la vacuna no se consigue, hay mucha variabilidad en cómo conseguir la vacuna en muchos de nuestros países. Y lo importante es mantener el respeto al comportamiento social, es decir, mantener el distanciamiento social, 2 metros o más. O sea, 6 pies para Estados Unidos. 6 pies para los Estados Unidos. El uso de la máscara es volver a lo básico hasta que la población se pueda vacunar.
Sí, porque esto de la máscara me parece importante, doctor, porque usted dijo que usted había exigido a todo su personal a usar la máscara en los momentos más álgidos de esta pandemia y parece que la máscara funcionó. En los momentos más difíciles al comienzo, donde no teníamos nada, no sabíamos cómo se transmitía ni nada, en mi staff médico solamente 2 o 3 personas contrajeron el virus de 60, 70 médicos y solamente fue por el uso de estas medidas, el uso de la máscara, el lavado de las manos, el distanciamiento social y el uso de la ropa para protección. Porque creo que entre todos tuvo muy pocos contagios. Muy pocos contagios, solamente 3 personas de 60 y pico, 70 médicos y ayudantes de médicos que tenemos. En los momentos más álgidos. En los momentos donde la vacuna no existía nada, fue al comienzo. Y doctora, uno al principio, y no sé ahora, uno tenía miedo de tocar una puerta, de tocar el ascensor, de agarrar una lechuga. ¿Cómo es esto? ¿De qué tenemos que protegernos en ese sentido? Así es. Con el transcurso de la pandemia hemos aprendido mucho. Al principio no sabía cuánto contagio había en las superficies y había mucha tensión en la limpieza, lo cual es importante lavarse las manos, pero ahora conocemos que es por la vía respiratoria, los aerosoles, las gotas, el estornudar en frente de una persona, el transmitir los aerosoles respiratorios es lo que más podemos evitar con el distanciamiento y el uso de la máscara. Doctor Huerta, su experiencia mundial con respecto a lo que está pasando y lo que ha pasado, cómo hemos avanzado, ¿cuál es su opinión en este sentido? Gracias por la invitación, Mario, Raya, don Francisco, qué gusto estar nuevamente en el programa. Yo creo que hemos aprendido muchísimo en este año y medio de pandemia y como dijo el doctor Rodríguez, lo que al principio era solamente una neumonía, en este momento sabemos que es una enfermedad sistémica, es decir, que es capaz de atacar todo el cuerpo. Hemos aprendido también que el virus ha ido mutando, ha ido cambiando y va a seguir cambiando mientras más infecciones en países que no tengan la vacuna se produzcan. Y también hemos aprendido eso de la vacuna, que ya tenemos una vacuna que es efectiva para prevenir hospitalización y muerte. Y mientras que las vacunas lleguen a los países que la necesitan, Mario, es importantísimo que nuestros televidentes entiendan que hay que evitar la infección. Y esta infección, como dijo la doctora, hay que evitarla poniéndose la doble mascarilla y guardando una distancia con gente que no vive en la casa, porque son aerosoles, son gotitas microscópicas, que a veces no es necesario ni siquiera estornudar o toser, basta con hablar. Si uno, por ejemplo, en la calle, Mario, se encuentra con una persona, las dos con mascarillas, y se encuentran, y una le dice a la otra, hola, ¿cómo estás, Pedro? Y se baja la mascarilla para, dice, hablar mejor y escuchar, y se acercan en ese intercambio, hola, Pedro, hola, Juan, ¿cómo estás? Con la respiración ya se pasaron el virus, se vuelven a poner la mascarilla, se despiden y ya se contagiaron. De tal modo que en este momento, frente a esta enfermedad, hay 2 cosas importantes. Responsabilidad personal de cuidarse, de no infectarse, y responsabilidad de los gobiernos de proveer vacunas a sus pobladores. Y la inmunidad de rebaño, porque parece que ahí como que no hay coincidencia. ¿En qué porcentaje se consigue esa inmunidad de rebaño? O sea, el momento en que el virus es atacado a través de las vacunas, si así se pudiera comentar. Sí, se estima que la inmunidad del rebaño, del grupo, de la manada, de la sociedad en general, está encima del 70%. Algunos cálculos lo llevan al 75%, otros al 80%. Eso es lo que se llama la inmunidad de la manada. Pero fíjese, Mario, cómo ya en Europa hemos visto la Eurocopa, estadios casi llenos, a pesar de no haberse alcanzado esta protección de la manada, de la sociedad. De tal modo que hay que seguir vacunándonos, hay que seguir aumentando los porcentajes y las coberturas de vacunación. Se cree que ya una sociedad que pasa alrededor del 50% por allí ya está parcialmente protegida. Obviamente, lo ideal sería que se llegue más del 75%. ¿Hay algún país que ya lo haya logrado?
El país líder en el mundo es Israel y el segundo país líder en el mundo es su país, Mario, es Chile, que ya tienen un porcentaje muy alto, más del 75% de la población ya vacunada. Y eso es importante, pero fíjese que a pesar de estos altos niveles de cobertura de vacunación, la gente se sigue infectando. Pero aquí hay un detalle importantísimo. Si una persona se infecta estando vacunada porque se puede infectar, la enfermedad va a ser leve, no va a ir al hospital, no va a fallecer. Eso es importante que la gente lo entienda. Mire este reporte tan triste que viene de España. Han descubierto que el 72% de los internados en camas de cuidados intensivos en España, en una ciudad de Andalucía, son personas no creyentes en las vacunas, antivacunas, que por no creer se infectaron y ahora están en la unidad de cuidados intensivos. Tengo entendido de que aquí tenemos una estadística mejor todavía en Estados Unidos en ese sentido, doctora. Así es, que en el mes de junio, el mes pasado, el 99.2% de los fallecidos no fueron vacunados. 99.2%, o sea, prácticamente no existen vacunados en ese estado. Ahora, lo que a todos nos llama la atención, porque compraron en mi país, Chile, compraron las máquinas para intubar, en todas partes se habla de intubar, y en eso usted, doctor Sendán, es el especialista, porque ¿por qué ataca principalmente? Porque aunque es sistémica la enfermedad, es para todo el cuerpo, ¿por qué ataca principalmente los pulmones? Bueno, el inicio del virus es por la vía nasofaringea, entra por la nariz y las vías aéreas superiores, y inmediatamente tiene acceso a las vías más profundas, o sea, a los alvéolos, a las células alveolares del pulmón. Esas células tienen receptores, están ricas en receptores para que el virus hace interacción con él y causa los problemas de pulmonía inicialmente y después una reacción inflamatoria que es devastadora y esa es la que conlleva a muchos pacientes a fallecer. ¿Qué pasa en el pulmón? En el pulmón es una batalla entre el virus y la inmunidad celular que tenemos todos nosotros. El problema es que hay pacientes, hay subgrupos de pacientes que la respuesta inmune es muy exagerada y nos daña más todavía a veces. ¿Ha tenido usted experiencias ahora último con esta nueva variante Delta? Sí, la variante Delta es ya predominante aquí en este país también. Es muy infecciosa, se ha hecho más eficiente en infectar y conlleva obviamente a alta mortalidad cuando infecta el pulmón de una manera severa. Tengo entendido, doctor, que usted decía que es multisistémica, entonces, ¿a qué otras partes del cuerpo ataca? Bueno, obviamente existen receptores a los cuales el doctor Sendán se refería en diferentes órganos del cuerpo y es una enfermedad sistémica en el sentido que ataca el sistema nervioso central, ataca al corazón, ataca a los riñones, ataca al hígado. Es una enfermedad que ataca a todos los órganos del cuerpo potencialmente. ¿Y usted ha tenido experiencias ahora con gente muy joven? Muy joven. He tenido experiencia con gente muy joven, en los 20 y pico, tan joven como de 23 años, pacientes de 40 años que han fallecido por esto. Y sin tener ninguna enfermedad. Absolutamente ninguna enfermedad de base, Mario. Y doctor Huerta, mundialmente, ¿cómo está funcionando esto? ¿Por qué no podemos apurar la vacunación? ¿Por qué esto se ha demorado? En realidad, para personas como yo, esto ha sido devastador. Estar 1 año y medio encerrado en su casa sin poder hacer una actividad. Otras personas han perdido su trabajo. ¿Por qué no hemos podido ser más eficientes? Don Francisco, esto es triste de comentarlo, pero cuando el año pasado, en abril, se pensaba ya que la vacuna era la única solución y ya la vacuna estaba en pleno desarrollo, la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones que distribuyen vacunas en el mundo tuvieron una idea que se llamó COVAX Internacional, don Mario. Esta COVAX Internacional se fundó en un principio que es solidaridad humana, en la cual se dijo, los países del mundo, sobre todo que no tienen dinero, que no tienen acceso, van a necesitar vacunas. Formemos esta coalición para recoger dinero. Cuando las vacunas se desarrollen, se las vamos a dar a estos países pobres para que por lo menos vacunen al 20% de sus poblaciones. ¿Qué ha pasado, Mario? Los países ricos, cuando se desarrollaron las vacunas,
las acapararon. Y hay países que tienen para vacunar 2 a 4 veces el tamaño de su población, mientras que hay países que no han vacunado ni al 1% de su población, ni siquiera a la gente de la primera línea. ¿Y por qué? Porque la solidaridad humana falló. Entonces, lo que ahora es necesario es de que vacunemos a los países pobres, que los países ricos regalen, donen sus vacunas, porque fíjese lo que está pasando, Mario. Esta variante india que creció en la India puede ser la primera de otras que se vayan a formar en otros países no vacunados y que le van a arruinar los programas de vacunación masiva que ya tienen los países ricos, como está sucediendo. De tal modo que cuando me pregunta qué ha pasado, es que lamentablemente los seres humanos no hemos sido solidarios los unos con los otros. Vamos a tener también preguntas del público, pero yo creo que este es el momento también de hablar de síntomas. ¿Los síntomas, doctor, son distintos a los síntomas de antes o son los mismos síntomas? En general los síntomas son similares. Se cree que hay un poco más frecuencia de dolores de cabeza, etcétera. Pero los síntomas son síntomas virales típicos de cualquier enfermedad viral al principio. Malestar, dolores de cabeza, en particular el virus el coronavirus, causa disgeusia, o sea, le falta la sensación de nasal. Sí, del gusto. Del gusto y también causa eventualmente tos seca más bien, es bastante característico. Y la gran preocupación es que empiece a faltarle el aire a los pacientes. Y eso es crítico. Cuando el aire le empieza a faltar a los pacientes y el oxígeno baja, es cuando ya la enfermedad está haciendo ya un ataque al pulmón y ahí es donde tenemos que actuar con más urgencia. El doctor Huerta en una conversación anterior habló de eso, de esta falta de oxígeno, porque para no llegar tarde al hospital. Mario, este es un asunto sumamente importante para nuestros televidentes, porque esta es una enfermedad ambulatoria. Alrededor del 4 o 5% de los pacientes se hospitalizan, el resto lo pasa en la casa. Pero ¿quiénes son los que se hospitalizan? Aquellos, como dijo el doctor Rodríguez, que se complican con el pulmón, que les da neumonía. Entonces la pregunta es, ¿yo podré darme cuenta en mi casa si me estoy complicando y me va a dar neumonía? La respuesta es sí. Muy bien, este es un aparato que se llama el oxímetro de pulso y puede salvarle la vida a las personas. Se coloca el dedo índice allí, se prende la maquinita y va a empezar a leer cuánto oxígeno tengo en mi sangre, lo que se llama la saturación. Y ahí está, yo tengo 96% de saturación, lo cual es un número importante, y las personas que tengan menos de 95 de saturación ya deben estar avisando a sus médicos, y aquellas personas que tengan menos de 93 ya deben estar en el hospital porque indica de que su sangre no tiene oxígeno, por lo tanto pueden estar desarrollando una neumonía. Es una buena idea, aunque no todos lo podrían tener por el costo. Ahora, doctor, en su experiencia, doctor Rodríguez, ¿la gente llega oportunamente al hospital o llega tarde? Este punto que acaba de hacer el doctor Huerta es un punto extremadamente importante, porque al comienzo de la pandemia estábamos virando a las personas hacia la casa cuando tenían saturaciones de más del 90%. Hoy en día sabemos que las personas que saturan menos del 95% es el primer indicio de que existe problemas en los pulmones, como la neumonía que está hablando el doctor Huerta. ¿Y llegar antes da alguna ventaja? Y eso es una de las cosas que hemos aprendido. Lo más temprano que uno intervenga en el proceso del paciente, los mejores resultados que tenemos, porque tenemos que entender que este virus es un virus que tiene diferentes etapas, y la primera etapa creemos que dura de 7 a 8 días, y esa etapa es la etapa viral. Esa es la etapa donde nosotros tenemos medicamentos que podemos intervenir antes de que empiece la respuesta severa inflamatoria, que es donde ya nosotros vemos a los pacientes, desgraciadamente, en esa etapa y ya con neumonías severas. Esta pregunta, no sé si la pueden contestar, se me ocurre que hay muchas personas que viven aisladas, lejos, y tienen estos síntomas. ¿Hay algo que puedan hacer mientras llegan a un lugar, que se van a demorar porque algunos tienen que cruzar un río, porque tienen que viajar muchas horas? ¿Hay algo que se puede hacer o existe algo que no sea esto que acabamos de decir, lo médico?
Yo creo que la parte más importante es que las personas estén conscientes de los síntomas y de la enfermedad como tal y no esperar demasiado antes de buscar atención médica. Eso es todo lo que podemos decir. Tengo preguntas de la gente. Aquí va la primera pregunta. Adelante. Se dice que esta variante del coronavirus es una variante bien contagiosa. Sin embargo, el gobierno ha levantado las restricciones del uso de la mascarilla, el uso obligatorio de las mascarillas en público. Quisiera saber si hay alguna razón científica detrás de esto. Primero debo decir que esta es una reglamentación en los Estados Unidos. En otros países como el mío no está así. Hay que usar mascarilla y me imagino que en otros lugares. Pero de todas maneras, ¿se le podría contestar a doña Diana Rodríguez? ¿Cómo no? Y don Mario, de acuerdo a las recomendaciones de los Centros de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, las personas que no están vacunadas deberían seguir usando las mascarillas en lugares públicos que estén cerrados y también en lugares públicos donde existan muchísimas personas donde el nivel de contagio puede ser elevado. La recomendación de no usar mascarilla básicamente viene dada para los pacientes que están completamente vacunados, es decir, que han recibido 2 dosis de la vacuna o de Pfizer o de Moderna o la dosis de Johnson & Johnson. Ahora, esas personas, sin embargo, se les recomienda que usen mascarilla si padecen de una enfermedad donde el sistema inmunológico está comprometido o están tomando un medicamento que también le baja las defensas del organismo. Doctor Huerta, ¿cómo estamos en el concierto mundial? ¿Cómo estamos avanzando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué futurología le ve usted a esta pandemia? La futurología va a depender de la vacunación, Mario. Si los países logran empezar a vacunar a su población a un ritmo acelerado y empiezan a controlar lo que se llama la prevalencia, es decir, la frecuencia de la enfermedad del virus en sus comunidades, vamos a empezar a salir de esto. Eso ya se está viendo. Aquí en Estados Unidos, cuando preguntan por qué ya estamos dejando de usar mascarillas, es por esas 2 razones. Porque hay un porcentaje importante de gente vacunada y la presencia del virus en ciertas comunidades ha bajado muchísimo. Pero en el mundo eso lamentablemente no es cierto todavía para muchos países. Pero cuanto más vacunemos a las personas, mejor vamos a estar. Gracias, doctor. Tengo otra pregunta del público. Hola, don Francisco. ¿Qué se debe hacer ahora? ¿Hay nuevas recomendaciones para evitar la transmisión? Bueno, muy buena pregunta porque las recomendaciones son las de siempre. Nosotros tenemos que tener como sociedad respetar el distanciamiento social. El uso de la mascarilla es clave porque sabemos que la transmisión es por la vía respiratoria, más que nada por las gotas, por los aerosoles. El tiempo de contacto con una persona infectada. Y cuando no se sabe el porcentaje de los vacunados o cuando estamos en una situación donde no tenemos la mayoría de la población vacunada, eso es lo más importante. Así que la recomendación es una que mantenemos, no es una nueva. Ahora, con respecto a los síntomas, ¿hay algunos síntomas que no se hayan nombrado extraños que también pueden estar relacionados con esta enfermedad? Bueno, hemos hablado de la falta de gusto, falta del olfato. A veces se va el olfato y el tiempo que eso dura es muy variable. Eso es un signo que es muy típico del virus, sin embargo no es muy dañino. La preocupación mayor que yo tengo como infectóloga es que vemos una fatiga, un descanso, un desgasto de las personas que a veces dura más allá de la enfermedad. El COVID largo, que no hemos podido determinar la causa aún, causa problemas neurológicos, falta de concentración, dificultades en el trabajo por meses. Y este estimado que un 30% de los hospitalizados sufren de este síndrome. Aquí voy a ir con otra pregunta también de nuestra audiencia. Aquí está. Hola, don Francisco. Mi pregunta es, para aquellos que están vacunados completamente, ¿la variante Delta presenta algún riesgo? Sí, sí lo presenta. O sea, Sí, la variante Delta puede ser un peligro para las personas completamente vacunadas. Datos que están viniendo de Israel y de Estados Unidos indican que se pueden infectar, pero ¿cuál es la gran ventaja?
de que estas personas, si se infectan, no van a tener enfermedad grave, no van a llegar al hospital y no van a fallecer. Lo que dijo la doctora hace un rato es vital que la gente lo entienda. 99.2% de los fallecidos en Estados Unidos por COVID-19 en esta época son en gente no vacunada. Bueno, entonces aquí hay una cosa clara que lo hemos repetido en todos los bloques porque queremos ayudarnos y ayudar a nuestra audiencia. Aquí hay que tratar de luchar por vacunarse y mientras no se pueda hacer, la prevención es muy importante. Doctor, hay algo que no hemos tocado con todos ustedes, doctores, pero usted que ha tenido experiencia con muchos pacientes, yo quisiera saber qué pasa con el paciente cuando llega. ¿Cómo en general se comporta? ¿Qué va sintiendo en el tiempo? Ustedes como médicos tienen la percepción de lo que está pasando con esa persona. ¿Cómo que no, Mario? Y básicamente se presentan con un espectro bastante amplio y dependencia de los síntomas que el paciente vaya teniendo. En lo regular, el paciente viene al hospital cuando se siente muy mal. Viene deprimido, viene con mucho miedo, porque ha oído todas estas estadísticas de tantos pacientes que mueren a diario de la enfermedad. Muchos de ellos eran incrédulos en un momento en su vida, donde pensaban que esto era solamente un catarro, o era un virus que pasaba normalmente como cualquier otro catarro y que todo esto era una mentira, que las vacunas no funcionaban, que el tratamiento no existía. Y hoy en día cuando vienen al hospital y sienten estos síntomas de que se están sofocando, que no pueden respirar, que tenemos que tratarlo en diferentes métodos de ventilación, en una canulita, después se deterioran más y hay que ponerle métodos más invasivos que conllevan luego a una intubación. Eso crea muchísimo miedo, crea mucha desesperación, mucha ansiedad, mucha depresión, no solamente en el paciente, también en sus familiares. Pero usted me dijo, doctor, que el optimista le iba mejor que al pesimista. Y yo creo que sí, que yo creo que en mi experiencia, y creo que mucho de la comunidad médica comparte esa opinión, cuando los pacientes vienen con una actitud optimista, en cualquier tipo de enfermedad que exista, tienden a responder mucho mejor a los tratamientos y es un aspecto psicológico, yo creo, de esto. Doctor Sendán, usted me habló de un paciente que estuvo como 5 meses intubado. O sea, yo no me puedo ni imaginar 150 días de barriga hacia... ¿Qué posibilidades tiene ese paciente? ¿Cómo sale de ahí? Los chances son pequeños, pero los pacientes muy severos acaban en cuidados intensivos y muchas veces no tenemos suficiente oxígeno para mantenerlos vivos y desgraciadamente tenemos que intubarlo. Una vez que lo intubas, oxigenar a estos pacientes es muy difícil y hay que sedarlos e incluso paralizarlos, que es algo horripilante. Y la recuperación debe ser larga. La recuperación es muy larga. Las medicinas que le damos para controlar el virus causan miopatías, neuropatías. Los ponemos en sistemas para pronarlos, para que oxigenen mejor. Es muy complicado tratar a estos pacientes en cuidados intensivos. Consumen muchos recursos, las enfermeras se exhaustan y muchos pacientes duran 3, 5, 6 meses intubados. Algunos hay que ofrecerles medidas excepcionales y es posible que hayan oído que han habido pacientes que han acabado hasta en trasplantes de pulmón, en algunos casos ya bien peculiares, ¿no?, que han llegado a ello. Tenemos más preguntas del público, aquí va una. Don Francisco, ¿es más mortal la variante Delta? A la infectóloga. Bueno, yo creo que esto es un punto muy importante, porque lo que sabemos del variante Delta es que es más transmisible. Y eso en sí, eso es devastador, porque ahora tenemos a jóvenes sin vacunarse, gente sin vacunarse más vulnerable. Sin embargo, lo que no sabemos aún es si es más grave, si produce una enfermedad más grave. Lo que sabemos es que hay una tendencia más alta, es mucho más infeccioso. Por ejemplo, el variante alfa ya era un 50% más infeccioso y ahora el variante delta es un 40 hasta un 60% más infeccioso que el alfa, para ponerlo en contexto. Así que estamos viendo como un doble de las hospitalizaciones con este variante. Doctor Huerta, yo lo quiero llevar un poco a la cosa mundial. Si usted maneja algunas cifras mundiales de la gente que se ha infectado, de la gente que ha muerto por esto, porque esto no había ocurrido en un siglo en la humanidad.
Exactamente. La última vez que la humanidad pasó por esto, Mario, fue en 1918, cuando no había internet, no había televisión, no había radio y la gente se daba cuenta que la epidemia estaba llegando a su pueblo cuando se pasaba la voz que en el pueblo de al lado la gente estaba muriendo. Esa gripe mató alrededor de 90 millones de personas y demoró 3 años en desaparecer y se extinguió sola. En esta pandemia estamos tan comunicados, tan hipercomunicados, de que ya hasta la vacuna la estamos dudando, a pesar que tenemos una medida salvadora. Yo creo que el mensaje que yo me permito darle a nuestros televidentes es, por favor, no se infecten hasta que llegue la vacuna. No lleven a su casa gente que no vive con ustedes, porque en el momento que se quitan la mascarilla, allí, al hablar solamente, les va a pasar el virus y ustedes lo pueden lamentar. Como han escuchado del doctor Rodríguez, ya el que llega al hospital está al final. De las personas que se infectan, 80% pasan como si nada, 15% caen en cama y 5% van a llegar al hospital. Vamos a despedir al doctor Huerta, que tiene que hacer ahora otro programa más, seguramente también relacionado con el coronavirus. Muchas gracias por toda la información que usted nos ha entregado hoy día, doctor. Encantado, Mario, gracias por estar en el programa y ya quiero decirle al público que ya más de 4 millones han fallecido en el mundo de esta enfermedad. Esta es una pandemia real, pero mientras llegue la vacuna donde usted esté, por favor, no se contagie. Use una doble mascarilla, guarde la distancia con las personas y no invite a gente a su casa en un lugar cerrado, a gente que no vive con usted. Evite la infección porque esta es una ruleta rusa que no sabe si la podrá pasar bien o podrá llegar al hospital complicado. Por favor, hasta que llegue la vacuna, evitemos contagiarnos. Gracias, doctor Huerta, que le vaya muy bien en su programa. Gracias. Doctor, yo hablaba de la salud mental. Escuché que los pacientes a veces estaban confundidos con esto, pero nosotros, que no nos hemos infectado afortunadamente, de pronto también estamos confundidos por esta situación de la pandemia. ¿Usted ha notado eso en los pacientes en general? Yo creo que sí, Mario, y ha sido como un sistema de estrés postraumático. Asociamos los estrés postraumáticos básicamente a la guerra, etcétera, etcétera, pero nunca lo hemos asociado a una condición médica como esta. Y esto ha producido trauma, inclusive en pacientes que nunca han tenido la enfermedad, en personas que no han sido afectadas por el virus, pero sí han tenido familiares, han tenido amigos, conocidos que han sido afectados por el virus. Voy entonces ahora a otra pregunta del público. Don Francisco, para aquellos que no están vacunados, ¿la variante Delta representa un riesgo mayor? En las personas no vacunadas, el COVID-19 representa un riesgo. Ahora, hablando de la variante Delta, es más transmisible, así que aún más. En ese momento, los que no se han vacunado son aún más vulnerables y se tienen que proteger con el distanciamiento, evitar estar en grupo y usar la mascarilla. Y vacunarse encima de todo. ¿Hay algo que ustedes quisieran decir que no hayamos tocado, algún tema que les parece importante de comunicar a nuestro público que yo creo que va a estar muy interesado en conocer cualquier consejo que ustedes le puedan dar? Yo creo, don Mario, y quisiera concluir con esto, que es extremadamente importante crear conciencia en la sociedad sobre no solamente protegerme yo, pero protegerme a mi familia y proteger a todos los ciudadanos alrededor de nosotros. Y tenemos hoy el armamento para poder combatir esta enfermedad. La vacuna es el armamento más importante que tenemos en nuestro poder. Podemos combatir esta enfermedad y podemos mirar al horizonte con una luz que probablemente podamos erradicar la enfermedad. ¿Algo que quisiera agregar? Yo pienso igual, que como infectóloga, desafortunadamente yo he tenido las experiencias de dar todos los tratamientos disponibles y no poder salvar a mis pacientes. Y el enfoque en este momento es uno preventivo, es uno de no tener que pasar por eso. Como médico, como familiar, enfocarnos en la salud pública, en la comunidad, en protegernos uno al otro. Doctor, ¿y sobre la salud mental? La salud mental es algo que definitivamente ocurre incluso en pacientes que no han tenido este problema. Los pacientes que les ha dado COVID y han estado en cuidados intensivos por mucho tiempo, típicamente tienen grandes problemas neuropsiquiátricos. Y una vez más quiero recalcar que son 4 millones de muertos
200 millones de infectados y la clave es la vacuna. Muchas gracias, doctor Rodríguez, muchas gracias, doctora Rivera, gracias, doctor Sendán, y por supuesto el doctor Huerta, que ya se fue. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Pensamos de que de alguna manera, al llegar a ustedes, podemos ayudarlos en estos momentos difíciles de esta pandemia. Tenemos que salir adelante con optimismo, el mundo tiene que volver a florecer. Muchas gracias por habernos escuchado. Buenas noches.